una vez más a Creciendo Juntos. Vamos a seguir preguntándole cosas a Jorge, sabiendo de su vida. Parte 2. Parte 2. La última vez te dejamos en que te graduaste. En llanto. Bueno, sí estás llorando. Esta vez no va a llorar. No llores porque yo me pongo a llorar y ya ahí quedamos. Y Alison se ríe para no llorar. Así que... Yo aguantándome las lágrimas. Pero te dejamos en que que Dios hizo el milagro en la beca que recibiste. En carrera. En tu carrera. Y de ahí, entre todo esto, ¿verdad? Entre que estás aplicando y todo, ¿dónde estoy yo en tu vida? Tú estabas... Bueno, ya en ese entonces ya nos conocíamos poquito más. Sí. Ya éramos más amigos. Y creo que ya no estábamos hablando, sí. No sé si han visto el video de nuestra Regresen historia. Regresen y veanlo. 2 episodios. Pero en este proceso que yo me recuerdo, estábamos entre que sí hablábamos y que no hablábamos. Entre que sí y que no. Ya cuando llevabas como unos años ya en UMKC, en el conservatorio, ahí fue cuando iniciamos nuestra relación. Sí, ya, de hecho era mi último año ya de universidad, que durante ese tiempo, el último año lo toman como tu año de práctica. Sí. Ya, student teaching. Sí, te vuelves un estudiante maestro. Ajá. Que te mandan a una escuela pública. Y en el caso de mío y mis compañeros, como éramos educación de música, a la misma vez estás haciendo como 2 carreras a la vez. So, nos mandaron por 6 semanas a una primaria y 12 semanas a una preparatoria. Sí. Una high school. So, ese primer semestre solo vas a como ciertas horas, ayudas a la maestra, haces la lección, aprendes, observas mucho lo que hace la maestra de verdad. Y ya el segundo... Profesor-estudiante. ¿Cómo? Como eras profesor, pero estudiante. Yo era maestro estudiante. O sea, te pusieron a como... ayudar, como un ayudante. Ándale, como que para probar el asunto. Es la prueba de lo que práctica. vas a hacer. Es tu práctica, sí. Ajá. Y el primer semestre, o la mitad del año, es como un poquito más light. Un poquito más calmado. Y ya el segundo semestre, ya para graduarme, ya es más intenso. Sí. Ya tú estás a cargo. Pero todo sigue siendo estudiante de colegio. Sí. Pero ya el maestro de esa escuela pública como que toma un paso para atrás y te deja desenvolverte. Entiendo. ¿Me entiendes? Y en este proceso de tu escuela, ¿cómo fue el proceso de nosotros enamorarnos? Bueno, ahí estuvo muy interesante porque ya era mi último año y es bastante caótico. Sí. Cuando te vas a graduar, de llenar requisitos y clases y asegurarte de que estás haciendo bien tu trabajo en la práctica para que tu supervisor te pueda pasar. En ese entonces ya me acuerdo que el primer semestre, porque yo te pedí que fuera mi novia en tu cumpleaños. Sí. Que era durante el primer semestre de mi último año. Y recuerdo los estudiantes de la prepa, porque ya en ese entonces ya estaba haciendo la prepa, las últimas 12 semanas. Y me preguntan los estudiantes, Mr. Pérez, ¿usted...? Porque ellos no dicen Pérez, ellos dicen Pérez. Porque son... Mr. Perez. Sí, Mr. Perez. Porque son americanos. Y entonces me preguntaron, porque hicimos una dinámica de se dice el hot seat. So, te pones en la silla, en el medio de la silla caliente. En la silla caliente. Y te hacen 1000 preguntas. Y los estudiantes te pueden hacer preguntas para conocerte y viceversa. Entonces, ya cuando uno acaba, entonces escoge a otro estudiante y el estudiante va y se sienta y la clase le hace preguntas. Es como una dinámica de rompehielos para crear química entre la clase, entre el coro, porque estaba estudiando coro. ¿Verdad? Y me preguntan, Mr. Perez, ¿y usted tiene esposa o novia? Y yo le digo, sí, porque al principio no tenía.
O sea, no estábamos yo y tú juntos. Y cuando me tocó, bueno, porque esa actividad se hizo al principio del año y pues no me tocó a mí. Sí. Pero entonces ya en octubre Ya te tocó. o en noviembre me tocó a mí. Entonces los estudiantes como emocionados porque pues, son muchachitos y niñas de entre De 15 de años. 15 a Sí, sí, sí. 18 años. Entonces me Aw. preguntan, ¿y usted tiene novia? ¿Tiene esposa? Y le digo, tengo novia. Y luego, muéstranoslas, por favor, muéstranoslas. Entonces les enseño mi teléfono y todos, like, ¡ah! Entonces empiezan a aplaudir. Y me recuerdo ese detalle porque está muy bonito. Sí. Los estudiantes como muy proud. Están Yeah. bien contentos que yo Sí. tenía novia. Aw. Y they were like, oh, that's way out of your league, Mr. First. Como que estás fuera de mi liga. Como que Oh my estabas tú gosh. acá y yo estaba por acá. And I was like, yeah, you're right. Sí, tienes razón. Pero sí, Porque we eso getting all shy. me acuerdo. No te pongas vergonzoso. Le da pena, Alison. Pero sí, ese tiempo me recuerdo muy específico porque, no sé, se sintió muy bonito que Sí, todos los estudiantes como que estaban tan contentos. sí. ¿Y por qué decidiste casarte? Obvio, creemos en el matrimonio, Ujú. pero ¿qué te hizo casarte conmigo? Okay. ¿Qué influenció esa decisión y qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, si no han visto el otro episodio, hace dos Solo episodios, tócalo un poquito. regresen. Hace 2 episodios que hicimos la historia de nuestro noviazgo, nuestro amor. Pero recuerdo que, bueno, yo, como sabes, siempre he sabido lo que quiero, para dónde voy. Am, y después de consultar a Dios mucho y pedirle a Dios guianza, entonces Él me confirma cuando que tú eres mi esposa. Sí. ¿Sí me entiendes? Aparte que tenía mucha gente alrededor mío que Dios les había hablado también, por medio de sueños, de visiones, hasta tu papá también, Sí. me recuerdo. Pero a pesar de todo eso, había una relación directa con Dios donde yo esperaba que Él me hablara Sí. también, ¿sí me entiendes? Y después de varios semanas de preguntarle a Dios, entonces Dios me confirma y ya yo tengo paz Sí. como para seguir. Sí. ¿Sí me entiendes? Porque cuando no tienes una dirección clara, nunca vas a tener paz. Entonces, cuando Dios me da esa paz, entonces ya como que I have the green light. Sí. Tengo la luz verde ya para seguir. seguir con confianza. Yeah. O sea, yo desde que te propuse o te pedí que fueras mi novia, yo ya sabía que me iba a casar contigo. O sea, no había otra meta. Sí. Ahora, hoy en día hay Ahora mucha es gente diferente. que tienen Tienen una y relaciones y mil, no saben para dónde van. no saben para dónde van y Por tienen eso una te y hice mil esa pregunta. intenciones, tienen mil intenciones diferentes por la Sí. cual le piden ser novia a alguien. O sea, o ya, novio. ya cuando me pediste Sí, yo ya tenía... ser tu novia, tú ya tenías esa confirmación de que con ella me voy a casar. Sí. O sea, yo no me iba a meter en un noviazgo si yo no tenía la certeza si esa era la persona que Dios tenía para mí. Wow. O para dónde iba a ir. Sí. Porque ya, yo no quería perder el tiempo. A pesar de que yo tenía ya, que 25 años, más o menos, cuando te pedí que fueras mi... O 24, I think 24. no me acuerdo. Porque yo tenía como 20. Sí, porque bueno, ya pasé 3 años en la KCC. O sea, ya eran 21. Y luego 3 años, sí, como 24, 25 tenía yo. Entonces yo no estaba para perder el tiempo. Sí. Mi meta siempre era casarme a los 25. Creo que nos casamos a los... O sea, era mi meta también y me casé a los 22. Y yo me casé a los 26, creo. Sí. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que por eso, como que todo fue cayendo, like each puzzle piece was falling into place. Todo estaba cayendo a su lugar porque ya tenía la certeza de que Dios me había hablado. Sí. Y por eso yo no tuve temor ni miedo porque había una convicción dentro de mí. Sí. Bueno, y ahora aquí estamos.
Durante todo este proceso de tu escuela, de conocerme, de casarte, tú entraste en un proceso de salud muy fuerte. Sí, sí. Cuéntanos, bueno, para Bueno, de hecho, contarles, de sí, antes desde de... mucho antes. Sí, No lo quise tocar porque es en el episodio pasado, porque muy largo. es muy largo y es mejor dividir las partes para ahora enfocarnos en tu proceso de salud. Cuéntame de la primera vez que te ocurrió, que te diste cuenta que, oh, yo tengo un problema de salud. Bueno, la primera vez recuerdo que... Bueno, antes de que tuviera la primera, como síntomas, se podría decir, Ujú. recuerdo unos cuantos meses atrás, yo estaba entrenando para los campeonatos estatales So, vamos a regresar ya a cuando la high estabas school. en Texas. No, no, no. Ya estoy aquí Ok, en so ya Kansas. te moviste aquí a Es mi Kansas último año de la prepa de la high school. y estabas compitiendo. Ya me había graduado, Ujú. pero entonces ese verano eran los campeonatos estatales de atletismo, Ok. de donde corres en la pista, en track So, and field. antes de entrar en el proceso del conservatorio. Ujú, Ok. antes de entrar a la universidad. Pero aún ahí no veo los síntomas, pero me pasa algo que estamos entrenando. Ujú. Creo que mediados de junio. Y para los que no saben, en Kansas se pone muy caliente. Extremadamente caliente. Extremadamente caliente, en veces 110, 108. Ujú. Y en ese día estaba muy, muy caliente. Y recuerdo que estábamos entrenando y estaba corriendo en la pista calentando apenas. Ujú. Y como que los colores verdes los empiezo a ver así bien brillosos, like neon green. Y I'm like, what's happening? De Ok, repente me mareo y luego me desmayo en la pista sí. porque me deshidraté. Entonces, más o menos de ahí voy como notando que estoy muy cansado en el calor, estoy muy... Como que no tengo las mismas fuerzas, Sí. se puede decir. Pero entonces ya en noviembre ya pasó todo eso y ahora estoy en la universidad. Am, Después de ir al mall, Sí. al centro comercial a comprar algo, voy al, al baño, a usar el baño y entonces después de orinar, cuando estoy orinando, pues uno orina normal Ujú. y de repente que voy viendo sangre. Como que el hombre cuando orina pues está the urinal Ujú. y nomás se para y orina y en vez uno está abriendo la pared, pero entonces de reojo yo estoy viendo la sangre. Sí. Y eso me da como que me quedo en shock. Like, Sí. ¿qué está pasando? Nunca me había pasado eso. Entonces, después de ahí, vamos a la casa como si nada, ok. Y en la noche, me acuerdo que compartía el cuarto con mi hermano. Ujú. Porque teníamos el piso de arriba, lo teníamos yo y él solos. Eran dos cuartos. Pero Ujú. entonces decidimos poner las camas en un cuarto y en el otro la televisión y el videojuego y todo eso, Ujú. y la computadora y whatever, ¿no? Ujú. Entonces ya me voy a acostar y mi hermano también. Y entonces yo suelo dormir sin la camisa. Ujú. Entonces cuando me volteo, mi hermano dice, oye, espérate, tienes como algo hinchado atrás en la espalda. Y le digo, ok, a ver. Entonces él me toca la parte de atrás de la espalda, Del riñón. el riñón, pero él no sabía que eso es lo que era. Porque nomás se veía como un bump, como si me Como hubiera una bola. una bola, como si cuando te Bola hinchada. una bola, un hinchazón, como cuando te golpeas o algo. Ujú. Nosotros decimos un chichón cuando te pegas en la cabeza y te Sí. sale la bola. Y él pensaba que era algo así y en cuanto me tocó yo me desmayé. Al instante. O sea, fue tanto el dolor que mi Sí. cuerpo como que entró en shock, me apagó las luces para que no sintiera como que ¡bup! Para no sentir el dolor. Sí. Y cuando me levanté, yo no podía pararme del suelo por el dolor. Ujú. Era tan intenso que no podía pararme físicamente. Ujú. Entonces, me recuerdo que mi hermano y mi papá me tuvieron que cargar al carro y me llevaron a la ambulancia. No, a la ambulancia no, al hospital. Ujú. Y entonces ahí me dicen que tengo piedras en los riñones. Sí.
que por eso, entonces mi riñón ya estaba bloqueado, o sea, la vía urinaria estaba bloqueada por una piedra muy grande. Sí. Y, Y entraste en tu primera cirugía. y entonces entró mi primera cirugía o procedimiento para remover las piedras del riñón. Sí. Y desde entonces hasta que, ¿qué serán? Hace unos 5 años o más, ¿no? Que fue mi última operación de riñón. Desde que nos casamos. Un poquito antes, ¿verdad? No, ya después. Ya después. Sí. He tenido como 7, 8, 9 procedimientos para operación de riñón. Para las piedras. Son como 13. Bueno, Son como a 13 lo mejor. cirugías. Yo voy contando. Han sido muchos. Muchas cirugías. So, tú entraste en este proceso de salud y no sabías lo que era. Sí, Porque desde los 18 para los que, años. Para los que son como yo, que no saben mucho de esto, los riñones, perdón, los riñones son normales. Riñones. Todos tenemos riñones. Y son 2. Shut up. Confiéseles a Lisa. No. Ok, so, lo que quería decir es que... Story time. No. Paréntesis. No lo quiero decir, stop. Okay. Oh my God, ok. Cuando... Hace tiempo atrás, no, Hace mucho. era muy jovencita y yo pensé que solo había un riñón. Y hay 2. So, un día le pregunté a Jorge, ¿en ¿en dónde está tu riñón? Y yo me la quedé mirando. Y él, hay 2. Son momentos de que como que a uno se le va la onda. Sí. Pero lo que quería decir es close que... parentheses. Sí, cierra el paréntesis. Lo que quería decir es que para las piedras en los riñones son muy comunes entre los hombres. Uh-huh. Pero yo quiero dejarlo claro que esta era una situación muy exagerada. Sí. Que no sabíamos qué estaba produciendo la cantidad de piedras o rocas en los riñones. Y de hecho, la mayoría de las personas van a tener por lo menos una piedra de riñón. En su vida. En su vida. Y tú has tenido mucha gente, exageradamente. Y mucha gente ni siquiera se va a dar cuenta Sí. porque la va a expulsar Sí. en la orina. Pero tú al punto de que te dieron medicina para que tú pudieras expulsarla sin tener que tener las cirugías. Sí. Y aún con esa medicina tuviste que tener 13 porque se formaban demasiado grandes. Sí. Para tú poder pasarlas tú mismo. Y de hecho, me acuerdo... Las cirugías eran para ir y sacar la piedra. Que ya no podían pasar. Que ya no podían pasar porque eran muy grandes. Sí, y recuerdo que de una vez yo buscando alternativas, dietas diferentes. Sí, y quiero poner en claro, porque Sí. la gente va a preguntar, ¿no cambiaste tu dieta o tomaste mucha soda? O sea, ya desde la primera... Desde la primera vez yo la soda... Porque quiero recordarles que, no yo en su defensa, pero quiero recordarles Defiéndeme. que Jorge era atleta, no tenía problemas de comer mal ni nada de eso. O sea, él tomaba demasiada agua, o sea, y casi no tomaba atleta soda. a nivel estatal. Sí. Entonces yo estaba compitiendo. Sí. No cualquier O sea, atleta yo entrenaba todo el año entero. Exacto. Y, o sea, ya ahora sí, ya tomamos soda. Pero en ese entonces no. Y hasta ahora casi no. Sí, desde la primera operación. Sí. O sea, como yo voy a seguir haciendo algo para seguir perjudicando mi cuerpo. O sea, tú eliminaste todo lo que posiblemente te causaba por ejemplo, esas al piedras. principio me decían, no, a lo mejor son los lácteos, lo que sea. Pues, eliminé la leche, los quesos. O a lo mejor son las verduras de color verde muy oscuro. Lo que es las espinacas, brócoli. Tienen ciertos minerales que producen piedras. También los frijoles lo eliminé. Nada de eso que yo iba cambiando iba causando resultados. Sí. Porque al final, después de varios doctores, me dice, bueno, es que no es tu dieta. Sí. O sea, no importa si yo hiciera la dieta que fuera, no iba a resolver porque él me dijo, parece que tu cuerpo no está
am, ¿cómo se dice? Procesando Procesando el calcio. el calcio al ritmo normal. Sí, So, te está quedando mucho calcio en tu cuerpo. sí. Entonces, aunque yo dejara de eliminar los lactosos y la cosa que tiene mucho calcio, cualquier calcio de cualquier comida no se iba a procesar tan rápido. Ujú, Y el cuerpo no se iba a deshacer de él ujú, tan como una persona normal. sí. Y, Llegaste al punto a tener una piedra y gigante. sí, una de esas operaciones me acuerdo, era muy grande la piedra y tuvieron que abrir el riñón. Sí, Literalmente cortarme por acá atrás, tengo la cicatriz. Y esa operación fue muy dura. sí. Creo que de todas las operaciones de riñón, esa fue la más dura porque yo estaba tan, como mi cuerpo tan desgastado. Sí, Sí, en ese entonces ya éramos novios, sí. yo recuerdo, yo estaba ahí. Y o sea, el riñón lo abren y ponen un tubo para que se mantenga abierto donde ellos van a estar ahí operando. Ujú, Y yo pasé con ese tubo una noche o casi un día entero, también, o sea, trasnoché ujú, con ese tubo ahí, yo casi no pude dormir, recuerdo. Y eso fue muy duro, sí, porque yo me sentía tan impotente, aparte que no tenía fuerzas, me sentía cansado. Físicamente estaba en ujú, demasiado dolor, no podía orinar bien, tenían que ayudarme. ujú, Y para eso, para un hombre es súper vergonzoso. sí, ¿Me entiendes? Como que no te sientes en sí, como, ¿por qué está pasando esto? ujú, ¿Sí me entiendes? Y recuerdo cuando mi hermano me fue a visitar, porque él siempre iba conmigo al hospital a llevarme todo eso, pero él tenía creo que ir a trabajar, so me dejó todo eso. A la otra noche él llega a visitarme y recuerdo que él no me pudo mirar a la cara, pero estabas mal. porque yo estaba tan mal en la cama y él no me quería ver. Te recuerdo que él de una vez se volteó y él estaba llorando. Él no quería que yo me diera cuenta, pero sí me di cuenta. No vayas a llorar No otra voy a vez, Dios llorar, mío. pero ese momento es porque yo estaba bien mal ahí, Sí, tirado, con un tubo saliéndome del riñón y no pudiendo orinar bien. sí, Y yo siendo un atleta, ¿sí me entiendes? sí, Una persona que hacía mucho ejercicio y ahora estar ahí tirado en la cama impotente. sí, Y ese, ese proceso fue muy duro. sí. Y recuerdo esa misma noche, hay unos amigos que iban a tocar no sé si a una iglesia, a un grupo o algo. Ujú, Y ellos me estaban llamando para buscarles el cajón de percusión. sí. Y dije, ¿en serio ahorita me están hablando para que les busque el cajón y yo en el hospital con un tubo en el riñón? Como que me dio tanta rabia y Ay, pero no sabían. sí, pero sabían que yo estaba en el hospital. Oh. Y en ese momento como que me enojé. So, eh, ¿te enojaste? ¿Cómo te sentías emocionalmente? No, pues ahí como que me sentía bien. No que tenía esperanza, sino me sentía tan cansado Sí, del dolor físico. Como que no puede hacer nada y eso es lo que como que me sentía mal por eso. ujú, Que yo no puedo hacer nada. ujú, O sea, el dolor estaba ahí constante. Y me sentía impotente. sí, Y no, durante todo esto yo jamás le renegué a Dios. Como que, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Sí me entiendes? Porque hay mucha gente que de una vez le pasa cualquier cosa y siempre le reprochan ujú, a Dios. Y yo siempre decía, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en tus milagros, porque de hecho Dios se había hecho milagros antes en mi vida de salud, ujú. desde niño. Entonces a mí la fe no me faltaba. Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a padecer?
Porque fueron largos años. Son muchos años. Y como dices tú, largos porque un dolor de riñón es muy doloroso. Ujú. Muy, muy No, no doloroso. me digas a mí me duele la uña y yo estoy llorando. Sí, una hermana me decía, una hermana de la iglesia, wow, yo di a luz y también he tenido piedras de riñón, es muy parecido. Aunque me haga esa cara, ella me dijo eso. O sea, ella me decía, te entiendo. Porque hay mucha gente que tú le dices, me duele el riñón y le dicen, como si nada. Ok, Pero, yo creo, paréntesis, dale. son dos situaciones muy Son diferentes. muy diferentes, Una sí. piedra en el riñón, un bebé en tu estómago. Sí. Ok, ni lo vayamos a tocar. Bueno, no lo toquemos. Está bien. Porque la mujer, o sea, yo pasé mucho dolor mientras estaba dando luz. Ujú. Pero hay esa esperanza de que ya en unas horas voy a conocer a mi bebé. So, no nos Sí, importa yo no. qué tanto Ay, dolor voy a conocer tenemos a que mi, pasar. mi Exacto. piedra de riñón, ¿no? ¿Quién quiere? So, ya un O dolor piedras, que porque yo no... tenía Lo que varias. digo es que el dar a luz es un dolor que te lleva a vida. O Sí, sea, la piedra en el riñón está ahí de estorbo, está ¿no? esto. Quítese que no. Sí, y aparte varias piedras y... Pero sí, me imagino que no quiero minimize Sí, no, no. el dolor. De Solo hecho, estoy diciendo que, o sea, había veces, no sé si te acuerdas, bueno, sí, ya estábamos casados. Creo que el primer año o Ujú. una de esas piedras, yo me alisté para el trabajo y me di una ducha y entonces eso como que me mareé un poco Sí. y el dolor me agarra ahí fuerte que casi me desmayo. Ujú. Y te dije, creo que te desperté, no aguanto. Sí. Entonces fuimos al hospital y era otra piedra. Entonces imagínate si yo manejo en la autopista y me da un dolor de esos que me voy a Sí. desmayar, ahí puedo causar un choque Sí. catastrófico. Sí. Y esos dolores, yo te he dicho, no se los deseo a nadie. Ujú. Porque no puede hacer nada. En veces tú tienes que, bueno, si la piedra es bastante pequeña, te tienes que aguantar el dolor hasta que pase. Sí. Que tú me has visto Sí. varias veces que he tenido que aguantarme el dolor y hasta que pase la piedra. Sí. Y no la gente, yo creo que la gente piensa en vez que las piedras de riñón son suavecitas, así redonditas, lisitas. No. No, parecen cristales que van Oh. raspando todo lo que va mientras Ajá. se va moviendo en el sistema. Y en veces se quedan atoradas en las vías urinarias, en la vejiga o en el riñón. Y es muy doloroso. Y durante todo este proceso dijiste que no reprochaste ni una vez. Nunca, ¿Qué te lleva nunca. a no hacer eso? Porque somos humanos y la mayoría de nosotros, no te incluyo, pero la mayoría de nosotros, nos pasa algo y lo primero que decimos, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, yo creo que con el que Dios me haya dado la vida es más que suficiente para estar eternamente agradecido. De que Jesús haya morido por mis pecados. Yo sé que suena cliché, pero que Él haya morido por mis pecados en la cruz, cualquier cosa que yo pueda pasar es mínimo. O sea, si vemos la iglesia primitiva, lo que pasaron los apóstoles. O sea, uno en veces se queja por una cosa tan absurda. Sí, Que subió el precio del gas, subió el precio de los huevos, subió el precio de la leche. Y ya uno se siente que se le va a acabar el mundo. Esos son, para mí, obvio, no para todo el mundo, para mí son boberías o cosas tontas. sí, Por la cual decir, ay, estoy sufriendo o sí estoy pasando un mal tiempo. sí, Que está muy caliente, ay, qué sufrimiento. ¿Qué sufrimiento de qué? En realidad, abro paréntesis aquí, la iglesia cristiana no ha sufrido lo que sufrió la iglesia primitiva. O sea, cualquier proceso queremos llamarle sufrimiento y sí.
y en la realidad no es. El yo pasar una situación de salud, eso no es nada comparado a lo que pasó Cristo por mí. ¿Sí me entiendes? Y yo creo que por eso jamás he tenido esa actitud de reprocharle a Dios. Sí. Y jamás me ha pasado por la mente. Y espero que jamás me pase por la mente. Yeah. Porque no, o sea, ok, una piedra de riñón pasa, ok. Pero lo que pasó Cristo o lo que pasaron estos apóstoles, eso sí es Sí. sufrimiento. Y aún así ellos no le reprocharon a Dios. Aún así Jesús le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Sí. Y yo, no es que yo me acomodé a mi situación, sino le dije, Señor, yo deseo que me sanes. Sí. Yo quiero que me sanes. Pero si no lo llegas a hacer, yo no te voy a reprochar. Que se haga tu voluntad en mi vida. Sí. Y si esto es para testimonio para alguien, ok. Pero no jamás de ¿por qué me está pasando a mí, Señor? Tú eres injusto, tú eres malo. No, Ujú. jamás. Yo no me imagino pensar así. Pero eso Suele pasar. ya es mi vida personal. Sí. Yo personalmente no. Y yo sé que a muchos les pasa. Pero una vez más, en realidad, ¿qué es sufrimiento? Sí. La iglesia no sabe lo que es sufrimiento. Y cierro paréntesis porque pues me desvío del tema. ¿Qué has aprendido en este proceso de salud? Yo creo que sería aún en medio de lo que podríamos llamar sufrimiento o proceso o lo que sea, no es excusa para dejar de servir a Dios. Hay mucha gente que a la primer síntoma de un proceso de salud dejan de servir, dejan de confiar, dejan de seguir a Sí. Cristo. Y durante todo este tiempo me acuerdo que alguien me lo mencionó. Wow, tú te subiste aún con sangrado, aún con eso. Y le dije, si tengo que hacerlo 1000 veces, lo vuelvo a hacer. Me refiero a subir a ministrar, a Ujú. cantar, a tocar, ¿entiendes? A servir en la iglesia, Sí. porque he decidido seguir a Cristo y yo y mi casa vamos a servir al Señor. Sí. En las buenas, en las malas, en salud o no. Es como si fuera cuando nos casamos, cuando hicimos los votos. Es lo mismo con Cristo. Sí. Haiga o no haiga, creo que Pablo lo dice. ¿Sí me entiendes? Sí. Y tengamos problemas, no tengamos problemas, haya situaciones de salud o no haya, debemos de seguir a Cristo y servirle Sí. con la misma actitud, con el mismo gozo, con la misma entrega. Sí. Y creo que eso es lo que he aprendido, servirle a Dios aunque esté pasando lo que esté pasando. No que ignore y esconda todo lo que sienta y Ujú. lo guarde debajo del tapete, no. Sí. Aún si me siento cansado, triste o desganado, voy a ir a servirte. Y eso. Y Dios siempre es fiel. Aunque yo esté pasando una situación difícil de salud, Dios sigue siendo fiel. Sí. Aunque yo esté pasando una situación económica muy difícil, Dios sigue siendo fiel. Lo que yo esté pasando no niega la verdad que es que Dios es fiel. Sí. Como decía en el episodio pasado. Sí. Ujú. ¿Vas a ¿Qué? llorar? ¿No? No. No, solo piensen que como humanos somos muy dados a como a quitarle la grandeza a Dios
Como basamos la grandeza de Dios en lo que está pasando en nuestras vidas y Y no en ese la es el, realidad que Él es ese es el más grande. resultado, yo creo, Realmente no de conocer. porque buscamos a Dios por sus beneficios. Sí, Buscamos a Dios por la mano de Él, en vez de buscarlo por quien Él es, por su rostro. sí, Entonces pasan esas cosas en nosotros. Pero si en verdad lo buscamos por quien Él es y no por lo que nos pueda dar, viviremos una vida muy diferente. sí. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, de las tragedias que nos puedan pasar Sí, al recorrer de la vida, si buscamos a Dios por quien Él es, nuestras circunstancias jamás nos van a dictar los atributos de Él. sí. Porque los atributos de Él son sus atributos, a pesar de lo que estamos pasando. Dios nunca cambia. Ujú. ¿Y, Él es fiel y nunca cambia. ¿Y cómo afectaron esta situación de salud? ¿Cómo afectó tu vida? Dijiste que tú sirves a Dios sin importar lo que estés pasando, ¿verdad? Ujú. Pero ya en la vida personal y emocional, ¿qué afecto tuvo todo este proceso? Porque, obvio, estamos mirando, estamos teniendo esta conversación ahora, Sí. pero me imagino que cuando estabas en lo peor, en los peores momentos, no, no, no eras tan, o no sé, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te afectó esta situación? Bueno, me afectó en el hecho que yo me cansaba mucho Sí. físicamente. O sea, físicamente yo en veces no tenía nada de fuerzas Ujú. para ni trabajar, ni estudiar. Y todo se me hacía más difícil hacerlo por la falta Sí. de fuerzas, de energía. ¿Sí me Ujú. entiendes? Y me hizo valorar mucho el tener un cuerpo sano, Sí. el tener un cuerpo saludable. O sea, el poder hacer cualquier cosa sin cansarte. ¿Me entiendes? Y en Ujú. veces también por las piedras riñonas que me hacían en vez de sangrar, yo llegué a tener anemia Sí. en varias ocasiones. Entonces tú no tienes fuerzas, tú no tienes energía. Sí. O sea, todo se te hace más pesado, más... Y eso como que me cansaba Ujú. dentro de mí. O sea, aparte de físico, como emocional, mental, me cansaba eso. Sí, como que ya estabas fed up. Sí, en veces de los dolores, habían muchas veces que los dolores eran muy intensos, pero después cuando no eran intensos, era como un dolor de cabeza que siempre está ahí, Ujú. pero no es tan grande, pero todo el día tener ese dolor de cabeza como que Te irrita. te irrita, te cansa. Tú entraste como en una irritación, pero no contra Dios ni contra nadie, sino del problema. Sí, Cansado de yo estaba tanto cansando del dolor. problema, Sí. sí. Sí, eso yo, pues me iba a tener un dolor de cabeza por años Sí. que no se va, que no ¿Cómo es tan fuerte, llegaste, pero es leve ahí y que está ahí. cómo llegaste a no dejar eso afectar tu relación con Dios? Voy para atrás a lo mismo. Sí. O sea, estar convencido de quién es Dios y buscarlo a Él por lo que Él es y no por lo que me puede dar. O sea, bueno, especialmente tú no vas a saber quién es Dios si no lees la palabra. Ujú. Y me acuerdo muchas veces, bueno, en todas las veces que yo me sentía en esos dolores tan fuertes o después de una operación, la palabra es la que me daba aliento Sí. para seguir sirviendo. ¿Me entiendes? Ya. Para seguir caminando. Y yo creo que si no estamos fundados en la palabra, lo cual ahora muchos jóvenes no lo están, Sí. entonces cualquier cosa nos haría No tenemos tambalear. No fundación. tenemos fundamento en la palabra. Por eso no sabemos quién es Dios. Sí. Sabemos lo que nos puede dar, porque la gente no te dice, Ujú. pero no sabes quién es Dios. Sí. Y ahora ya estamos como en... ¿Por qué te ríes? Porque, porque ahora está más calmada la cosa. Ujú. Ya tú tomaste estudios y nos dijeron el problema. Sí. Y para dejarles saber, no es nada grave.
simplemente Jorge, El su tiroides no... Algo de tiroides, que dijo el doctor que no es una hormona que produce tu cuerpo, que le dice a tu cuerpo que esto lo tiene que sacar. Bueno, Y mi eso, cuerpo tu no, cuerpo como que mi cuerpo no regula bien el no calcio. regula Eso. bien. Y solamente eso es lo que es. Yeah. Y todo se acumula. Sí, el calcio se va acumulando. El calcio se va acumulando porque tu cuerpo no Pero lo ya, procesa. gracias a Dios, no he tenido una operación en 4 o 5 años. Sí. Y esperamos con el favor que no vuelva a tener ninguna. Yeah. Porque son muy dolorosas. Son muy dolorosas. Sí. No, yo creo que ya oramos por el favor de Dios que no. Pero, ¿qué le puedes decir a alguien que está enfrentando una situación similar, más fuerte o menos fuerte? No importa. Realmente para mí un proceso es un proceso. O sea, yo no creo que yo podría enfrentar el proceso que tú pasaste, cómo tú lo pasaste. O sea, yo me... No digo que me voy a descargar ni nada, pero Dios sabe quién le da sus procesos. Porque yo no creo que tuviera la paciencia que tú has tenido todos estos años. Todos tenemos cualidades diferentes. Sí. Eso me hubiera afectado a mí un poco diferente. Pero no para comparar de procesos ni nada de eso, sino ¿qué le dirías a una persona enfrentando un momento difícil en su salud o en su vida matrimonial, en su vida relacional? ¿Qué le puedes decir tú después de pasar tantos años de proceso? Es que una vez Palabras de esperanza, por favor. Una vez más vuelvo a la palabra. Sí. Pablo nos dice, creo, si es Pablo, si estoy mal, me corrigen, que no me acuerdo bien, que estas leves y momentáneas tribulaciones producirán un mayor peso de gloria en nosotros. O sea, son leves y son momentáneas comparada a la gloria que Dios nos va a dar. Que puedan doler mucho, que puedan sentir como que es un largo tiempo, claro que sí. Pero al final son leves y momentáneas. No serán eternas. Y confía en Dios. Y confiar en Dios. Yo sé que son palabras a lo mejor cliché. No, pero a veces hay que recordarse, esto es momentario. Sí, todo en esta vida es momentáneo y pasajero. Aún los buenos tiempos van a pasar. Los malos tiempos van a pasar. Sí. Por eso son buenos tiempos, porque tienen un principio y un fin. Sí. Por eso son malos tiempos, porque también tienen un principio y un fin. No hubiera buenos o malos tiempos si no tuvieran fin o principio o fin. Sí. Todo en esta vida tiene un principio y tiene un fin. El único que no es Dios. Él es. Y yo sé que son cliché, pero es la verdad. Es la verdad. Sí. ¿Eso es todo lo que le dirías? Sí, ¿qué más puedo decirles? Que hang on tight, it'll be over soon. Sí, que no se rindan. No se rindan, que mantengan la esperanza en Cristo Jesús. Puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yeah. Y again, puede ser otro verso cliché, pero es la verdad. No es cliché. Es la verdad. Sí. O sea, si yo no estuviera anclado a su palabra, sí, a la primera operación, pues te rindes. Sí. Especialmente los riñones es muy dolorosa. Sí. No te puedo explicar cuánto dolor es. Uh-huh. Bueno, tú más o menos sabes porque has estado ahí, que en una de esas veces el hospital tuvo que usar un químico muy potente para noquearme. Bueno, porque la morfina, todos esos no podían parar el dolor. Sí. Entonces, en esos momentos, si no estás anclado a Cristo Jesús, fácilmente dudas. Sí. Y no digo que no vayan a llegar momentos de duda y, qué mal lo hiciste si dudaste. No, somos humanos. Sí. Pero siempre agárrate de la palabra de Dios. Sí.
Y es la única forma de poder seguir adelante, de poder vencer y poder mantenerte en los caminos del Señor confiando. Y eso es todo. Los hombres son tan simples. Pues sí. Yo hubiera dado un extremo de que no Sermón te del monte. rindas, tú puedes. Bienaventurados los que... Sí. Pero, yeah. Sí. Si estás pasando por algo difícil o un momento difícil en tu salud o en tu matrimonio o en tu... donde sea, cualquiera que sea la confía en situación. Dios y esto también pasará. No confíes sabiendo que Él hará, confía en sabiendo quién es Él. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, muchas veces esperamos en los beneficios de Dios y no esperamos Estamos solamente esperando en un Él. milagro y no pasamos por el proceso que Él realmente quiere que nosotros pasamos, sino solo queremos ese milagro. Muchas veces la gente evade sus procesos. Sí. That's a good one. Evade sus procesos y duran mucho más tiempo en ellos. Porque si Dios te pone en un proceso para aprender algo y tú en vez de aprender lo que tienes que aprender, sigues orando por un milagro y los días pasan y los días vienen y sigues solo esperando un milagro y no aprendes lo que tienes que aprender, vas a seguir ahí. Yeah. Van a estar como esa compañera mía de universidad que no pasaba su clase de piano. ¿Tú no contaste eso? ¿No conté eso? No, cuéntalo ahora. Bueno, había una compañera en la universidad que ella me llevaba creo que 2 años de estudio. Entonces llego a mi último año, bueno, no, al penúltimo año de universidad de mi carrera de música. Y uno de los requisitos era pasar la clase de piano 4. Eran 4 clases de piano, la 4, y era la más difícil, compleja y tenía muchos requisitos. La clase de ella se graduó a los 2 años. Ahora me toca con ella en esa misma clase de piano. Sí. Nosotros nos graduamos y ella no la pasó. ¿Cuántas veces lo tomó? Ella la tomó como 4 años consecutivos. No, o sea, seas como esa. Como esa como compañera. Esa chica. Y pasa tus exámenes a la primera. Ya al otro semestre, yo ya me he graduado. Sí. Al otro semestre ella lo pasó. Oh, ok, gracias a esos 5 años. No, pero o sea, 5 años en esa última clase. Sí. O sea, ella ya había tomado sus 3 años de universidad, le faltaba su último año y ella siguió 5 años. Pero se extendió 5 años. Por esa... 8 años en algo que le hubiera tomado 4. Por esa materia. Por una materia. De piano. Wow. Así que practiquen Lección de vida. Practiquen sus escalas en la casa. Y sus canciones, aprendánselas. Bueno, ya llegamos al fin de este episodio. ¿Qué tal? I loved listening to you. Yeah. Yeah. Pero ahí nos vemos la próxima. A lo mejor sigue Allison. Ay, no. Con su historia de vida, ¿eh? Nos vemos.